¿Qué tal, amigos de Página Abierta en la Educación? Mucho se dice que hay que invertir más en educación, que realmente las posibilidades que tienen los países en vías de desarrollo de superar esta posición es exclusivamente a través de la formación de recursos humanos. Que aquella época dorada en el cual los recursos en la tierra, ya sea petróleo, ya sea minas de oro o cualquier otra posibilidad como una tierra apta para la producción agropecuaria, son recursos económicos que ayudan, pero que definitivamente si no tenemos recursos humanos formados, esta captación de fondos vía estas riquezas, pues se van a ir en compra de productos importados, productos con valor agregado, maquinarias, y que definitivamente las posibilidades de salir de esa etapa de desarrollo son muy lejanas. Pero es simplemente la escuela la única responsable de que esa educación sea óptima, de que esa educación forme individuos que vayan a poder a tener una vida, que vayan a poderse integrar a la producción, que vayan a poder disminuir esta brecha entre vías de desarrollo y desarrollo. Definitivamente no lo es todo. También nosotros, los padres, la sociedad, pero también los medios de comunicación también. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Sobre todo a través de incentivar a los niños y a los adolescentes, y por qué no, también a los adultos, a la lectura. Hacer de los niños lectores que disfruten de la literatura garantizará que de por vida tendremos personas que van a continuar esa función de la escuela, porque van a disfrutar no solamente de la literatura, sino de los ensayos, de las informaciones, y en consecuencia su aprendizaje no terminará nunca. Pero ¿cómo podemos hacer que estos niños, que estos adolescentes sean lectores? Pues bien, hay una serie de escritores que se han sentido motivados a producir obras literarias destinadas a este público, y son ellos los responsables de que en pocos años estos niños que hoy leen cuentos infantiles sean los futuros adolescentes que leen novelas, que leen ensayos, que aman la poesía, y por qué no, los adultos que no van a poder desprenderse de un libro al lado de su mesa de noche, que cada día al despertarse, al dormir o en cualquier momento que dispongan en la espera de una cita, en cualquier momento van a hojear y van a disfrutar de esta lectura, continuando así un aprendizaje que les va a llevar hasta el final de su vida, por lo menos hasta el final de sus posibilidades visuales. ¿Y por qué no? Hoy que existe el libro electrónico, que también es audio, aún aquel que pierda la visión va a amar la literatura y no se va a desprender de ella hasta el final de sus vidas. Vamos a hablar de literatura infantil y lo vamos a hacer con Elizabeth Balaguer. Elizabeth, yo creo que tú pues nos expliques, tanto a mí como a los televidentes, qué es para ti la literatura y qué rol tú entiendes que tiene la literatura en la formación de los niños y de los adolescentes. Gracias por invitarnos a tu programa nuevamente. Una de las razones que tenemos que tener pendiente con la literatura infantil es que es un compromiso. La literatura infantil y la literatura de adultos no hay diferencias.
en la literatura infantil tienes que tener, hay literatura buena y hay literatura mala. O sea que tienes que tener en consideración que los niños son más exigentes que los adultos. ¿Por qué razón? Porque en el mundo los niños pueden hacer la realidad una fantasía y la fantasía una realidad. Entonces podemos encontrar que para lo que tú puedes, para un adulto, la mentira es algo normal porque la hace de una manera ya pensada, pero en el niño su fantasía puede llevarlo a volar lugares inalcanzables que tú crees que ellos, por ejemplo, tenemos un ejemplo con una literatura de Rowling, la de Harry Potter. ¿Qué enseñas ahí? Estos son dos mundos paralelos donde la fantasía no tiene límites y puedes ver cómo los niños, es una literatura que tanto el adulto como el niño busca, porque esa es otra cosa que tienes que tener en consideración. Cuando escribes para niños, tienes que buscar un puente que una tanto al adulto como al niño que le lleve a su mundo, a un mundo que sea creíble, y el adulto que sea parte de ese mundo, pero no que considere que es algo muy infantil, podríamos usar la palabra, o sea, que sea un adulto que no se sitúe en un plano superior, sino que sea un adulto que comparta ese mundo infantil y, por ejemplo, se deje cautivar por la fantasía, y no le detenga y le haga ver que su fantasía no corresponde a la realidad. Exactamente, porque para el niño es muy sencillo, como voy a repetir nuevamente, que ellos en su mundo puede ser un mundo de realidad, convertirlo en fantástico, como un mundo fantástico, convertirlo en realidad. Y ese niño que vive ese mundo dual, ¿lo maneja perfectamente o realmente es un niño que aprende a través de ese mundo que vive en ese momento a vivirlo la vida entera? Lo cual tiene su encanto, Elizabeth, porque también es bueno en esta etapa de nuestras vidas también aprendernos a escapar, a imaginar, a soñar, a creer en cosas que son prácticamente para otros imposibles, pero que podemos hacerlo realidad. Es una realidad. No diría que el niño va a vivir toda la vida en una irrealidad o que se va a desconectar del mundo que te rodea, pero sí va a utilizar esos elementos que están a tu alrededor, que los vas a incorporar a tu vida, de una manera que tú que crea sus propias amistades, crea amigos invisibles, creemos a veces que los niños no tienen un sentido de apreciación de lo que sucede en la realidad a su alrededor, y es mentira. El niño capta más fácilmente que un adulto porque está observando. Entonces el adulto a veces pierde un poco la atención en el niño porque es un niño. Entonces hay situaciones. En días pasados estaba trabajando con uno de los cuentos de José Martí, La muñeca negra, que realmente es un cuento infantil. No es un cuento que tiene tramas y desenlace, podríamos decir que es todo una prosa, un cuento en prosa, pero sin embargo se refleja lo que es una realidad de la discriminación, donde una niña, que es Pilar, coge su muñeca negra. O sea, de todas las discriminaciones que hay sobre la persona de raza negra. Y ella se identifica. Inclusive la trama, como todos, viene, la niña es el día de su cumpleaños y le regalan una muñeca nueva y la niña desprecia la muñeca nueva por fría y frívola. Sin embargo, aquella que ya el pelo se le había caído de tanto peinarla y de tanto amor que ella le había dado, es donde ella se refugia, porque dice que es buena. O sea, eso es una parte de lo que podemos encontrar en la literatura infantil. Es una manera de tú presentarle al niño lo que hay en la realidad. En Alicia, en el País de la Maravilla, se presenta realmente cuando sale esa literatura, es un juicio que se hace a la educación.
se critica lo que era la educación en ese momento. Y asimismo también tenemos una literatura que es muy conocida, la de Dr. Seuss. Dr. Seuss comienza como críticas a la sociedad y ha pasado a ser de los bestsellers lo más recomendado de literatura infantil. Y en las escuelas norteamericanas se le da mucha importancia. Yo no tengo mucha experiencia, pero siempre pues tengo que presentar mi experiencia del sistema francés. Pues en las aulas está el rincón de la lectura, de manera tal que el profesor, al niño que hizo un trabajo bien, con respecto a lo que él puede hacer, porque eso también es muy importante, no es un problema de competir los niños entre ellos, sino de los niños consigo mismos. O sea, un niño que ha hecho un trabajo que supera las expectativas del profesor para él, ¿no? Entonces lo gratifica con que vaya al rincón de la lectura, donde hay un tapete, donde hay una alfombra, y él pues se tira en la alfombra y puede ojear y puede leer un poco. Pero además, el ir a la sala de biblioteca, que normalmente es una sala pues donde hay biblioteca, computadora, varias, o sea, salón de usos múltiples, es una gratificación. Sin embargo, en nuestra época, en las escuelas que había biblioteca, era una penalidad. Mira, llegaste tarde, pues te vas a perder las 2 primeras horas de clase. Y ve, o en la tarde vas a tener que venir a la biblioteca a hacer un trabajo tal o a leer un trabajo tal. Entonces, ese niño que aprende a ver la lectura como una gratificación, va a tener que tener una aptitud hacia la lectura, que no es la que tenemos, la que tienen nuestros niños, que si son lectores espontáneos, es porque lo aprendieron en la casa o porque por ellos mismos les nació esta necesidad, pero no porque se la desarrollaron en la escuela. Exacto. Bueno, realmente es cierto el punto que tocas, que se veía la lectura como algo que era un castigo para disciplinar o para que tú hicieras algo. Cuando tienes que hacer un trabajo de investigación, eso era como una carga, no era algo placentero, no era algo para tú poder aprender, para tú llenar tus conocimientos, para tú explorar, para tú conocer las formas literarias o otros autores. No, se veía como un castigo. En lo que me respecta a mí y la experiencia que he tenido en la educación en los Estados Unidos con los niños, una de las cosas que se está tratando de hacer, que se hace, es fomentar la lectura. Y es cierto lo que tú dices, todo salón de clase tiene que tener un librero. En ese librero están los libros para los niños. Hay una hora, primera hora, que es lo que se llama, es la hora de la lectura. Y luego en la tarde hay otra hora y cada vez que hay un receso, el niño es algo gratificante que va al área donde dice que es un área que el niño puede hacer libre, un tiempo libre para el niño, y casi siempre se mandan a la parte de la lectura. Eso está ahí, el niño puede llevarse sus libros a la casa y comentarlo. Una de las cosas que yo trabajo mucho con los padres es que no termina en la escuela la educación con los niños, continúa en las casas. Entonces hay algo que nosotros llamamos cerrar la brecha. Cerrar la brecha es esa brecha donde el niño pueda su vocabulario, ampliar su vocabulario y haya una relación entre padre e hijo, por lo menos diariamente 15 minutos de lectura antes del niño irse a la casa. Y esos 15 minutos de lectura, ¿ustedes los recomiendan que sean los padres interactuando con los hijos? O sea, o los niños que se tomen este tiempo para leer ellos y que luego lo comenten a los padres. ¿Cómo ustedes recomiendan para optimizar este tiempo? Dependiendo de la edad de los niños, preferiblemente. En los niños de educación preescolar y educación básica, podríamos decir primero, segundo, hasta segundo grado, es recomendable que el padre se siente con el niño y lea. O que lo escuche leer cuando ya esté en segundo, exacto, en primero. Exactamente. Para que lo escuche estimularlo leer. Para estimularlo a que una cosa es el pensamiento crítico. Es muy importante porque ya no es, nosotros nos educamos en un sistema donde teníamos que memorizar. Y al memorizar, realmente tú nos sacas un extracto de la idea central de lo que trata
en lo que estamos hablando, por ejemplo, en la lectura, entonces ya no, el niño tiene que buscar la idea central y desarrollar esa idea con sus propias palabras de qué fue lo que él ha aprendido en la lectura o qué es lo que él considera que ha sucedido en esa lectura. Entonces creo que eso es muy importante porque eso te da las pautas para otras asignaturas como son las matemáticas y la ciencia, porque eso es otra cosa también. Cuando utilizas un libro es el deber tanto del maestro, incorporarlo en el currículum en la lección de la semana o del día en varias áreas, porque un libro te sirve para varias cosas, para esa asignatura que tú puedes... Sí, porque es muy difícil que no aborde algo de la flora o algo de la fauna. Exactamente. Entonces, que tenga entonces trabajamos o un ciencia. punto geográfico. Exacto. El libro se desarrolla en Londres, entonces sería una manera magnífica de recrear un poco. Se desarrolla en África, sería una manera magnífica, yo encuentro. Hay una serie de países del Caribe que son prácticamente desconocidos por los niños. Imagínate qué maravilla. Si es un cuento situado en Granada, y entonces tú tienes imágenes donde ven que es un sitio montañoso, en fin, era una manera de acercarnos, porque lo que nadie ama, Elizabeth, lo que no conoce. Exactamente. Y entonces tú, para acercarte a los demás, tienes que amarlo, tienes que sentirlo como tuyo, tienes que sentirte tu parte. Exactamente. Entonces eso es lo que sucede entonces en cuanto a la lectura y por qué razón es tan importante. Entonces lo que me recomiendas, cómo el padre le lee a los niños, perfecto. Pero además de eso, no solamente que se quede en una lectura, que se quede ahí, sino que eso mismo que ustedes ya han leído, se aprende por repetición, que es muy importante a temprana edad. Entonces, tienes que hacer preguntas en qué tú consideras que pasó, qué ha pasado. Utilizas el arte, por ejemplo, eso es una parte excelente para los niños para desarrollar la parte en el arte, la pintura. Dibújame, por ejemplo, estas imágenes. ¿Qué te dicen las imágenes? Es muy importante los libros cuando son ilustrados. Antes inclusive de tú comenzar a leerle un libro al niño, es bueno tú enseñarle las imágenes y que él mismo cree su historia. Sí. Después que él crea su historia. Tú sabes que eso no solamente es válido para niños, sino para adultos en clase de lengua. En clase de lengua se estimula al profesor de lengua que explote la imagen antes de leer el texto, que le haga, o sea, a través de la imagen, tú recrees qué tú crees que puede abordar el texto, o con el título solamente, o sea, la lectura del título y de la imagen. Entonces, y entonces, en clase de lengua extranjera, donde tú tienes que reutilizar lo ya aprendido, es algo magnífico, que es un poco, porque de una manera u otra el que está aprendiendo siempre vuelve un poco a sus orígenes. Exactamente. Que es una de las cosas que también hace que a los adultos que están en alguna clase, pues se sientan tan recompensados y se sientan jóvenes. Exactamente. Por eso es que dicen que nunca hay edad para la enseñanza ni para el aprendizaje. Entonces, yo soy de las que pienso, a mí me encantan los salones de clase y yo no puedo estar sin estar cogiendo una materia o no. Entonces en mi casa me relajan. Mi papá antes de morir siempre preguntaba, ¿y cuándo es que Elizabeth va a terminar? Pero Elizabeth nunca va a terminar. Mi hermana dice, ¿y cuándo es que tú vas a terminar? Y yo digo, yo no voy a terminar, porque ¿qué yo voy a hacer? Yo termino ahora algo y cuando llego a mi casa y esa monotonía de tú salir del trabajo y llegar a la casa y sentarte y ya. Ahora, la ventaja que tiene ahora o sea, la gente que no quiere volver al aula, existe, pero la ventaja que tiene ahora, señores, son los medios electrónicos. O sea, esa educación y ese no termina nunca. No, porque no importa el tema que tú quieras saber, tú coges el tema que sea, ahora mismo, y aprovecho este espacio, yo soy una que me siento tan dolida con todo esto que está pasando en Gaza, en Siria. Entonces, si tú quieres ir al problema, señor, nada más tienes que acceder a los medios y te enteras de todo. Eso es otra cosa que tenemos que tener en consideración con los niños. Todavía el libro tradicional, tocarlo es sumamente importante para ellos, pero no podemos dejar de pensar que la tecnología está en sus manos y
por más pequeños, yo he visto niños de 3 años, 2 años con una tableta, Sí. y manipulan y saben todo lo que tienen que hacer de una manera extraordinaria. Yo recuerdo un alumno tenía como 3 años, y él tenía una tableta, y un día me vio me dijo, pero esto que tú estás haciendo no está bien, yo te voy a indicar cómo tú lo vas a hacer. Yo entré al salón de clase, todo unas notas y algo, y tenía el iPad, y él me dijo, no, pero yo te voy a indicar, ven. Y yo, está muy interesante. Y por ejemplo, en los salones de clase de nosotros tenemos lo que se llama el Smart Board, que son televisores computadora con un screen, una pantalla grande, donde ellos son los que tienen, por ejemplo, ellos hacen su calendario de la semana, ellos miran cómo va a estar la temperatura, y ellos mismos son los que trabajan con todo. Entonces, esa tecnología nos lleva muchas luces a nosotros. Y entonces en los Estados Unidos tú decías que en 2 momentos normalmente, además de las pausas, se aprovecha para que el niño pues, y en las clases, por ejemplo, de lengua extranjera, en las clases también se usa la literatura como una vía de acrecentar el vocabulario. Sí. Porque quizás uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en lengua materna, en lengua extranjera, es la pobreza lexical. Ahora, la pobreza lexical no es más que un símbolo de pobreza de lectura. Claro, y un símbolo de pobreza de lectura, y un símbolo también de falta de material didáctico que esté al alcance de los niños, que eso es otra cosa. En el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos muchos... lo más que se está haciendo en Estados Unidos realmente hasta ahora es la educación bilingüe, comprende inglés y en español. Esos son los básicos, y en los salones de clase tú vas a encontrar siempre libros en español o en inglés. Nosotros no tenemos programas dual, porque en el dual tú tienes un día para un idioma y otro día para otro idioma, pero sí se le habla a los niños en los 2 idiomas, aunque las clases básicamente son en inglés, pero el niño te lee en español o te lee en inglés. Pero sí hay programas en los cuales inclusive yo tengo escuelas con las cuales trabajo muy de cerca con ellos, que ellos sí tienen esos programas, que es un día, por ejemplo, la clase completa es en español y otro día es la clase en inglés. Perfecto, son los programas bilingües, ¿no? Señores, hemos conocido las ideas de Elizabeth sobre la literatura. Pues en el próximo segmento vamos a conocer la producción literaria de Elizabeth, y además vamos a conocer estos programas de estudios en los cuales ella está inserta y que tanto beneficio traen a tantos niños de escasos recursos en los Estados Unidos. Bien, Elizabeth, veo que tus libros, por lo menos los que conozco, normalmente son ediciones bilingües, con lo cual, pues, la literatura que llega a los niños llega a 2 públicos, al público que es hispanohablante y al público que es anglohablante, y ¿por qué no? A ese público que es posiblemente de lengua española, de lengua castellana como lengua materna, porque son la lengua de sus padres y residen fuera, o porque es la lengua de este país, pero sus padres, conscientes de lo importante que es el aprendizaje de la lengua inglesa, los tienen desde muy pequeños en cursos, en las tardes o en escuelas, que son escuelas bilingües. Siempre todos los libros que tú escribes tienen esta característica. Preferiblemente yo me interesa que los libros que yo escribo, o sea, cuando son publicados, sean en los 2 idiomas. Una razón muy sencilla es, hay una globalización ahora, lo que se llama multicultural, donde queremos llevar nuestra cultura a otros grupos étnicos.
Entonces, ¿qué sucede? Yo resido realmente en Estados Unidos. Tenemos una población que es inmigrantes de padres que vienen dominicanos, donde sus raíces y sus tradiciones se han ido perdiendo. Pero además de eso, te vemos en un diario vivir con otras nacionalidades, otros grupos étnicos que son importantes tú darle a conocer de dónde tú vienes, cuáles son tus tradiciones y qué tenemos en común con ellos. Entonces, es una de las razones por la que me interesa que mi obra sea siempre en más de un idioma, o sea, preferiblemente inglés y en español, que son hasta ahora que se han publicado. Esa edición bilingüe, o sea, tanto en inglés como en español, ¿las escribes tú o realmente tú escribes la parte en español y luego entregas a alguien que entiendas que porque vive en Estados Unidos desde muy niñito, está más fogueado con la lengua inglesa? ¿Cómo te manejas tú con el inglés? Posiblemente tú lo escribas, pero deja que alguien te lo perfeccione. Cuéntame. Yo hago siempre el cuento, lo desarrollo en español. Luego, algunas veces hago las traducciones, pero luego se la doy a otra persona que haga la edición, que sea más encargada, que tenga que ver con pedagogía infantil, principalmente con los niños que están en primaria o la temprana educación, o la educación temprana, perdón, porque por la razón de que cuando un traductor puede ser excelente, pero no te le va a dar la musicalidad, el movimiento y el ritmo que lleva un cuento infantil. Te lo puede traducir. O sea, la traducción textual que quizás carezca del encanto, de la melodía. Exactamente, de esa musicalidad, de ese ritmo que va. Y además también tenemos que tener en consideración el vocabulario. A un niño no se puede menospreciar por la edad, que se le debe llevar un vocabulario rico, pero hay muchas maneras en una interpretación, cuando tú haces una traducción, una misma palabra te puede dar más de un significado y realmente no es el significado que yo quiero llevar para los niños. Y quizás posiblemente no sea la acepción que usen los niños para identificar ese término. Exactamente, entonces eso es muy importante. Casi siempre, después que yo hago se hace la traducción de un traductor profesional, lo que se lo doy a diferentes profesores, como trabajo en programas de preescolar, se lo doy a ellas para que ellas los lean y los lean a los niños. Entonces, para poder saber cómo ellos asimilan, si realmente hacen preguntas. En el caso del cuco, ellos le encanta y parece que logró su objetivo. Este es el cuco, esa figura pues mitológica dominicana, que es el personaje al cual los niños pues le temen, ¿no? Y con el cual desgraciadamente muchos padres pues los amedrentaron para que se comportaran bien. Me imagino que aquí tú lo dimitificas un poco para que el niño no le tenga tanto miedo, no sé, ¿cómo manejas tú el cuco? Realmente el cuco era algo que yo no quería perder, es una de las partes de las tradiciones y crecimos con ello, pero se utilizaba de una manera que era atemorizante, o sea, siempre era vete a dormir o el cuco te va a salir. Claro. O Tú sabes que la versión del cuco en Haití, ese país cercano, pues es el tontón macut. Y fíjate si tiene un peso atemorizante, que fue el nombre que le pusieron precisamente a la policía de François Duvalier. Exactamente. Y por ejemplo en España está el coco, que es muy temido porque también tiene la misma finalidad. Y hay un escritor infantil brasileiro que también tiene trabajos con relación al cuco. Y ellos creo que también, si no me equivoco, también le llaman el coco. Y entonces, o sea, si lo ves a ver, está en varios países de Latinoamérica y lo que viene de la madre patria, como viene de España, que es la que nos han llegado muchas de las tradiciones orales a nosotros, a través del conquistador español. Entonces, ¿qué sucede? Con relación a lo que hablábamos del cuco, encontré que ellos tenían que mantenerlo, pero tenían que mantenerlo de una manera que no atemorizara a los niños. ¿Y por qué me nació esa idea? Nació la idea un día que fui a un taller, a darle un taller a unos niños de 7º y 8º grado, educación intermedia, y cuando les preguntaba a ellos qué era lo que más recordaban de la República Dominicana cuando venían a vacacionar acá. Entonces, lo que me contestaron fue que
lo que más recordaban todos ellos era el cuco. Todos sus familiares, de alguna u otra manera, le atemorizaban con el cuco, ya sea para que tuvieran en disciplina, o ya sea para que se fueran Para a que no dormir, salieran. para que no salieran, para comer, todos. Pero estamos hablando de niños que niños ya, qué sé yo, 14, 15 años en séptimo y octavo, que tenían temor con el cuco. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, cuando llegué a mi oficina, una compañera mía, son de estas personas que nacieron en Estados Unidos, crecieron y han educado allá y han venido muy pocas veces aquí. Entonces, las cosas que recordaba de aquí es solamente cuando estaba pequeña, que la mandaban en vacaciones, y había una tía de ella que se ponía una sábana. Entraba a la habitación para que ella durmiera y le hacía el coco. Y ella jamás olvidó esa escena. Entonces, ahí fue que entonces comencé a trabajar con el cuento del cuco. Muy bien, entonces el cuco te motivó, pero no es tu primer cuento. No. Entonces, ¿cuándo comienzas tú a escribir para niños? Mi primera experiencia es cuando estoy educando a mis hijos. Al estar en Estados Unidos, yo crecí aquí en un colegio muy tradicional, en lo que las canciones infantiles eran parte del diario vivir, y buscaba algo que tuviera una semejanza con eso. Algún libro que se identificara o que me diera algunas pautas de ese tipo de canciones. Y busqué y nunca conseguí nada. Entonces decidí que iba a comenzar, comencé a hacer un trabajo de campo y de investigación. Hice una compilación de juegos, canciones y cuentos tradicionales infantiles. Y ahí entonces sale Trucando. Trucando ya va a tener alrededor de 16 o 17 años, su primera edición. De esas se han hecho 2 ediciones y ha sido un libro que creo que es el libro que... Las personas me preguntan que cuál es el libro que más me gusta. Creo que Trucando, yo le puse mucho amor a ese libro. Y no es de tu propia autoría, es una recopilación. Exactamente. Era de todas las canciones y cuentos tradicionales. Las ilustraciones sí eran mías, o son mías, las ilustraciones que lleva ese cuento. Y recuerdo que cuando estaba trabajando con él era todo así como un romanticismo que tenía en ese libro, porque inclusive la foto de portada es una foto de mi padre con una patineta. Tú decías que como tú trabajabas con niños, ¿qué trabajo, además de escritora infantil, tú haces? Además de escritora infantil, yo trabajo para un programa de Head Start. Head Start es un programa preescolar que es subsidiario por los fondos federales en el gobierno de Estados Unidos y va dedicado a familias de bajos ingresos. Entonces, no tiene que ser familias de extracción latina ni nada, sino en sentido general. Familias de bajos ingresos en general. Yo tengo... ¿Y qué apoyo logístico le da esta fundación a estos niños para romper un poquito estas dificultades que implican la falta de recursos? Nosotros trabajamos nuestro preescolar, ¿qué te puedo decir? Un área de nosotros, un salón de clase nuestro, tiene todas las áreas que tú te puedas encontrar en en una palabra, el niño de escasos recursos que va a esta escuela tiene todas las posibilidades que le brinda una escuela de élite. Exactamente, todo lo que tú consideras, todo lo que tú puedes conseguir. Área de lectura, área de ciencias, el área de los bloques, el área de computadora, tenemos mesa para la arena, el agua. Y las escuelas destinadas a este tipo de público, que no tienen este apoyo de instituciones, realmente son muy carentes con respecto a las escuelas de élite. Te diría que sí, porque hay una diferencia que las personas deben conocer en el sistema de educación allá. Hay allá lo que se llama sala de cuidados, que le llaman en inglés daycare, que no tiene nada que ver. Que es carísimo si es privado. Exacto, que es carísimo si es privado. Y si no es privado... si no es privado es caro también, ¿eh? Es subsidiario, tienen que pagar como los padres. Exacto. Pero nosotros en el programa de nosotros realmente el programa de Head Start Head Start es un concepto diferente. Nosotros tenemos un currículum que tenemos que desarrollar
a la par que el Departamento de Educación. Por cierto, trabajamos con el Departamento de Educación porque tenemos los programas para los niños de Universal Preescolar, que eso es en sociedad con el Departamento de Educación. Y ahí todo es una educación básica y los profesores tienen que ser calificados. Yo trabajo realmente el área de padres y el área de salud. ¿Y cuántas escuelas más o menos son apadrinadas por esta...? En Estados Unidos, bueno, ¿cuántos Gestar? Bueno, en la ciudad de Nueva York habrán alrededor de unos 186 Gestar. Muchas, ¿eh? Sí, muchas. El desarrollo y el entrenamiento que tenemos que tener profesional a nivel del año también es bastante. Tenemos que seguir regulaciones por el Departamento de Servicios para los Niños, por el Departamento de Salud, por el Departamento de Educación, y cumplimos los mismos requisitos que tienen las escuelas públicas. Incluso los niños de nosotros solamente servimos niños de 3 y 4 años. El niño sigue al jardín infantil a los 5 años, y cuando llega al jardín infantil tiene que salir de nosotros ya, de nuestra institución. El niño tiene que saber leer ya. Sí, tiene que haber un conocimiento muy básico de letras y tiene que... O sea, los aspectos de lectura. Exacto. Y en matemáticas... De manera que él se pueda ir y en matemáticas también. Tiene que tener ya una base de lo que es la suma y la resta y multiplicaciones. A los 3 o 4 años. A los 4 años. Ellos de 4 a 5 y ellos tienen que tener así. Muy bien. Estos niños entonces a los 5 años van al preescolar, ¿no? Al jardín infantil. Al jardín infantil para luego ir a primer grado. A primer grado. Muy bien, vamos a volver a Elizabeth, escritora. Tú hablabas del cuco, pero también tú tienes aquí el secreto de sonreír. A ver, ¿qué te motiva a ti? Y veo que tú lo hiciste con una sobrina, ¿no? ¿Cómo funcionó esta alianza estratégica tuya? Esa es mi sobrina. Mi sobrina es la que me ha hecho las últimas 2 ilustraciones. Es una manera de yo agilizar mis trabajos. Si espero a que yo tenga el tiempo de sentarme a trabajar y a ilustrar mis propios trabajos, entonces mis trabajos van a demorarse un poco. Vi que tenía ella muchas actitudes para eso y hemos trabajado en una sociedad que está de lo más bonita. ¡Qué bien! Y entonces, cuéntanos un poco del secreto de sonreír. Secreto de sonreír es un libro es un cuento que ha tenido como 3 versiones diferentes. Y decidí que al final se iba a denominar El secreto de sonreír. El primer cuento, la primera versión salió cuando mi padre murió. Y me acuerdo, entonces yo estaba muy triste en ese tiempo. Y el Ilán Ilán y las nimitas, para mí las nimitas son las almas que están como nuestra tradición, que se han ido ya de las luciérnagas. Las luciérnagas, exactos. Entonces, el primer nombre que tenía, eso es una de las cosas que hay que tener en consideración, era Nimita. Pero ¿qué sucede? Nimita no todas las personas lo conocían, y Nimita es algo como ánima, como vida, como alma. Como alma. Pero para los niños, las nimitas, ellos no están tan familiarizados con ese nombre. Entonces tenía que buscar un nombre que sí fuera familiar con ellos y que le diera la relación. Entonces utilicé la luciérnaga. Entonces, en la luciérnaga encontré que ellos, cuando leía el cuento a ellos, se identificaban bastante. Y una de las cosas que a mí me gusta cuando yo hago las lecturas con los niños es utilizar algún tipo de animación, ya sea con las marionetas, ya sea que utilice uno de mis muñecos o algo, pero siempre me gusta utilizar algo porque los niños son más visuales y desarrollan más el sentido y te pueden coger más la idea cuando tú utilizas recursos así. Entonces, cuando utilicé el secreto de sonreír, lo que utilicé, varié todo y me fui a la naturaleza, lo que es la unidad y lo que es la naturaleza y lo que es la amistad y cómo se puede conseguir cuando tú te unes,
cuando te unes con los amigos, ¿cómo puedes conseguir, por ejemplo, en este caso, una niña que era triste, que estaba muy solitaria, que no sabía sonreír, cómo ellos, a través del olor de ylang ylang y una luciérnaga y el viento del norte, hacen sonreír? Entonces eso mismo se aplica cuando, yo lo aplico mucho cuando estoy en los salones de clase leyéndole a los niños, cómo ellos cuando pueden prestarle ayuda a uno que es más rápido o el otro que no entiende, cómo ellos pueden trabajar juntos. Porque una o sea, que es una manera de enseñarles la solidaridad. Exactamente. Que es quizá uno de los sentimientos más humanos, más importantes de potencializar. Porque en la medida en que las personas son solidarios, en esa misma medida, pues sus posibilidades de crecer y además su condición humana, Exacto. pues se hace mucho más, por valga la redundancia, humana. Creo que es una de las bases también por las que me gusta escribir la literatura infantil y mis cuentos siempre, aunque algunas personas consideran que son muy infantiles, pero es que creo que estamos en un punto donde los valores, hay una pérdida de valores muy grande. No, y además que, como tú dices, hay muchas personas que entienden que son muy infantiles porque realmente son cuentos de adultos escritos con palabras infantiles, pero realmente no son infantiles. Bueno, ella es Elizabeth Balaguer, creo que sus cuentos son excelentes. Yo misma pues he tenido la posibilidad de disfrutarlo con mis nietos. Y nada, búsquenlos en las librerías porque ustedes verán, pero además tiene la ventaja, como le decía al introducirla, de que son ediciones bilingües. O sea que si este niño está aprendiendo inglés o si usted quiere introducirlo al idioma inglés, en el entendido de que la lengua inglesa va a ser es la lengua de comunicación internacional a la cual van a tener que aprender todos los hablantes del planeta Tierra para poder pues acceder a ese mundo global, pues estos libros están muy adaptados para ellos. Gracias, Elizabeth, y a leer los cuentos de Elizabeth Balaguer.